En el corazón de la República Checa se erige uno de los castillos más impresionantes y antiguos del mundo, el Castillo de Praga. Con más de 1000 años de historia, esta monumental fortaleza no solo es un símbolo de la ciudad, sino también un testigo de las transformaciones políticas, culturales y religiosas que han dado forma a la nación checa. Desde su fundación en el siglo IX, el Castillo de Praga ha sido residencia de reyes, emperadores y presidentes, y ha jugado un papel clave en el desarrollo de la historia europea. En esta historia, exploraremos su fascinante origen, su arquitectura única, su rol en la historia y las leyendas que lo rodean, y cómo el Castillo de Praga sigue siendo un referente cultural y turístico hoy en día. El Castillo de Praga tiene una historia que se remonta al siglo IX, cuando fue fundado por el príncipe Voivod de Bohemia, uno de los primeros monarcas checos de la dinastía de los Přemyslidas. Su ubicación en una colina elevada, a orillas del río Moldava, le otorgaba una posición estratégica tanto para la defensa como para la administración de la región. A lo largo de los siglos, el castillo fue expandiéndose y evolucionando, convirtiéndose en el centro de poder de los reinos de Bohemia. Durante el reinado de los monarcas de la dinastía de los Přemyslidas, el castillo fue fortificado y ampliado, adoptando elementos arquitectónicos típicos de la época, como la arquitectura románica y gótica. Así, el Castillo de Praga no solo se convirtió en la residencia real, sino también en el corazón político y religioso del Reino de Bohemia. Uno de los primeros puntos de referencia dentro del castillo es la Catedral de San Vito, cuya construcción comenzó en el siglo XIV y que sigue siendo una de las principales joyas arquitectónicas de la ciudad. Esta catedral gótica, con sus impresionantes vitrales y torres imponentes, ha sido el lugar de coronación de los reyes checos durante siglos. El Castillo de Praga alcanzó su mayor esplendor durante el Renacimiento, especialmente durante el reinado de Carlos IV, quien fue rey de Bohemia y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos IV no solo amplió y embelleció el castillo, sino que también transformó Praga en una de las ciudades más importantes de Europa. El castillo pasó a ser un centro de cultura y conocimiento, y la ciudad fue declarada sede de la. Uno de los grandes logros de este periodo fue la construcción de la Puente de Carlos, que conecta el castillo con el resto de la ciudad a través del río Moldava. Esta obra maestra de la ingeniería medieval es ahora uno de los principales puntos turísticos de Praga y un testimonio del legado de Carlos IV. A lo largo de los siglos XV y XVI, el castillo sufrió diversas modificaciones y renovaciones. Durante este tiempo, la estrella de la corona checa se consolidó como un símbolo de unidad y poder. Aunque el Renacimiento trajo consigo un florecimiento cultural en el castillo, también fue una época de conflictos y tensiones religiosas, especialmente durante la Reforma Protestante y las guerras husitas, que dejaron su huella en la historia de. A medida que se acercaba el siglo XVII, el Castillo de Praga comenzó a experimentar un periodo de decadencia, especialmente después de la Guerra de los 30 años, que afectó profundamente a Europa Central. A pesar de esto, la fortaleza siguió siendo el centro político de Bohemia, aunque con un papel más limitado debido a la creciente influencia de los Habsburgo en la región. Fue durante el reinado de los Habsburgo en el siglo XVIII cuando el castillo pasó por un proceso de renovación barroca, gracias al impulso de los emperadores Leopoldo I y Carlos VI. Durante este periodo, el castillo se transformó en una residencia imperial más confortable y moderna, incorporando nuevos elementos de la arquitectura barroca que hoy podemos apreciar en sus interiores. El siglo XVIII también fue testigo de uno de los eventos más trágicos de la historia del castillo, el incendio que devastó varias de sus estructuras en 1541. A pesar de este desastre, las reconstrucciones y mejoras continuaron, lo que permitió que el castillo se mantuviera como una de las principales fortalezas de Europa Central. El siglo XX fue una de las épocas más turbulentas en la historia del Castillo de Praga. Tras la Primera Guerra Mundial y la independencia de Checoslovaquia, el castillo se convirtió en la residencia oficial de los presidentes del país. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, el castillo y Praga en su conjunto fueron ocupados por los nazis, y el castillo sufrió daños importantes. Tras el final de la guerra y la caída del régimen nazi, el castillo comenzó a ser restaurado y a recuperar su importancia como símbolo del renacimiento nacional checo. Durante la Revolución de Terciopelo en 1989, que llevó al fin del régimen comunista en Checoslovaquia,
El castillo nuevamente se convirtió en el corazón de la democracia checa, albergando a varios presidentes y líderes del movimiento de libertad. Hoy en día, el Castillo de Praga sigue siendo la residencia oficial del presidente de la República Checa y, al mismo tiempo, uno de los destinos turísticos más visitados del país. Con su rica historia, sus jardines, su arquitectura única y sus museos, el castillo atrae a millones de visitantes cada año. Más allá de su historia oficial, el Castillo de Praga está envuelto en numerosas leyendas y mitos. Uno de los relatos más famosos es el de la leyenda de la Dama Blanca, un espíritu que se dice vaga por los pasillos del castillo. La leyenda cuenta que la Dama Blanca era una princesa que, debido a un amor prohibido, fue condenada a caminar eternamente por los corredores del castillo. Este tipo de leyendas ha contribuido al aire místico y encantado que rodea al castillo. Otro misterio importante está relacionado con las bóvedas subterráneas del castillo, que en tiempos medievales sirvieron como prisión para varios prisioneros políticos. Se dice que en las profundidades del castillo existen salas secretas que guardan antiguos secretos de la familia real. En la actualidad, el Castillo de Praga sigue siendo uno de los mayores atractivos turísticos de Europa Central. Su extensión de más de 70,000 metros cuadrados lo convierte en el castillo antiguo más grande del mundo. Los visitantes pueden explorar sus diversos patios, como el patio del castillo, el Palacio Real Antiguo y la famosa Catedral de San Vito. Además de su importancia histórica, el castillo alberga varios museos, como el Museo del Castillo de Praga y la Galería Nacional, donde se pueden ver algunas de las obras de arte más importantes de Chequia. Las vistas desde sus torres, que ofrecen panorámicas impresionantes de la ciudad y el río Moldava, también son uno de los principales atractivos para los turistas. Si le ha gustado mi canal, puede encontrar otras interesantes historias de difusión de arte e historia en mi canal, Frank Fernández Historia, de YouTube.